So we can, Ambassador Adsett, I can give you the floor. Stefano, thank you so much. A real pleasure to be here with all of you this afternoon. I know that you want to hear, of course, from our distinguished panel and panelists, and I will be very pleased to give them the floor in just a minute, but I wanted to say a few words of welcome to all of you who've come and participated today. And I'm doing this on behalf not only of Canada, but on behalf of the Organization of American States LGBTI Core Group. Core Group, just for those who may not be so familiar with it, it's an informal policy coordination group. It includes 11 member states of the OAS: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Mexico, the United States, and Uruguay, in addition to Canada. We were honored to be one of the founding members of the group years ago, and are coordinating its activities up until the end of June, up until the end of this month, up until the end of Pride Month. So it's a great opportunity to have this chance today to say a few words. And let me start by saying a few words on why today's event is so important. It's important because we know that despite the efforts made by member states in the region in the fight against violence and discrimination, LGBTI persons continue to be subjected to violence and discrimination based on sexual orientation, gender identity or expression, and sexual characteristics. Trans persons, and in particular trans women, are in a situation of particular vulnerability as a result of a combination of factors: prejudice, exclusion, discrimination, and violence. Violence and discrimination also affects youth. It manifests itself in the public and private spheres for a number of reasons, including as a result of discrimination based on sexual orientation and gender identity or expression. Violence can be related to the actual sexual orientation, gender identity or expression, or sex characteristics of the youth who has been targeted, or simply based on how others label the person, particularly in a school environment. This month we celebrate Pride Month, and the objective of today's event is to give more visibility to the need to end violence and promote the well-being of LGBTI youth and support their families. So Core Group, very pleased to bring together this distinguished group of panelists. I want to say a few words, though, before I turn over the floor, also from Canada's perspective. Respect for all human rights is a central tenet of Canada's domestic and foreign policy. Human rights are universal and indivisible. States must respect the human rights of everyone, including LGBTI persons. No one, and this includes children and teenagers, should be subjected to discrimination or violence because of their sexual orientation, gender identity or expression, or sex characteristics. Identified and questioning LGBTI youth face immense challenges. They live in fear sometimes of exclusion from social support systems. Mental health issues and suicides are higher among LGBTI youth as a result of discrimination and harassment. The homelessness rates among these young people is staggering. Many do not have access to the education and the healthcare that they need as they become adults, and will endure violence, discrimination, maltreatment, so-called conversion therapies, and even forced surgeries. We need, all of us, to stay alert to these issues relating to sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics, and their impact on the lives of young people. I'm confident that today's discussion will help us learn more about these issues in order to better address and to better support youth. Because it's through education, breadth of spirit, accepting differences, and a desire to do something positive that each of us can build a better, more democratic, more peaceful, and more inclusive world for our children. Je vais dire juste quelques mots en français. Bienvenue au webinaire Mettre fin à la violence et promouvoir le bien-être des jeunes LGBTIQ+, défis et opportunités, organisé par le Core Group LGBTI avec l'appui de Stefano Fabbeni et Synergia, Initiative pour les droits de la personne. Les jeunes LGBTI identifiés ou en questionnement font face à d'énormes défis. Comme les adultes, tous les enfants et adolescents ont le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre et les caractéristiques sexuelles.
Il est essentiel que nous restions tous attentifs à ces questions et à leur impact sur la vie des jeunes. Nous devons apprendre à connaître les expériences des jeunes membres de la communauté LGBTI afin de mieux les soutenir. Ensemble, nous pouvons changer les perspectives, nous adapter et créer un avenir plus positif pour nous tous. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci, muchísimas gracias. Thank you very much, Ambassador Atzet. Now we have a few opening remarks from Lisa Peterson, Senior Official for Civilian Security, Democracy, and Human Rights of the U.S. State Department. I am going to share my screen. Let me know if everything is okay. Good afternoon and happy Pride Month. Let me begin by extending my sincere thanks to the OAS LGBTI core group, and in particular Ambassador Atzet and your mission for organizing today's event. On behalf of the U.S. Department of State, we appreciate this opportunity to demonstrate our support for LGBTQI+ persons in the Western Hemisphere. As emphasized by President Biden and Secretary Blinken, the protection and promotion of the human rights of LGBTQI+ persons is a U.S. foreign policy priority. On February 4, President Biden issued the Presidential Memorandum on Advancing the Human Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex, or LGBTQI+ persons around the world, directing executive departments and agencies engaged abroad to ensure that United States diplomacy and foreign assistance promote and protect the human rights of LGBTQI+ persons everywhere. The Department of State is proud to be leading U.S. government implementation of this guidance in coordination with relevant federal agencies. Despite the progress that's been made globally, recent advances in human rights protections for LGBTQI+ people in Latin America, including with respect to domestic anti-discrimination laws, gender assignment on official identification cards, and child custody, have triggered a hostile response in a number of countries. As a result, members of the LGBTQI+ community in many countries in Latin America and the Caribbean continue to experience high rates of violence, abuse, discrimination, and stigma. This backlash also drives LGBTQI+ people to leave home, exacerbating migration challenges. For LGBTQI+ young people, particularly those living at the intersection of other marginalized identities, these systemic failures often magnify the challenges they experience related to their sexual orientation, gender identity or expression, race, ethnicity, religion, disability status, age, and national origin. Far too often, LGBTQI+ youth experience harassment, bullying, and other forms of abuse from family members, peers, and others within their community. Moreover, LGBTQI+ youth are at a special disadvantage because they're at a point in their lives when access to and participation in quality education and economic opportunities is essential for establishing long-term economic security. It's critically important that lawmakers, policymakers, and civil society work collectively to adopt and implement inclusive laws and policies that counter violence and advance non-discrimination and promote youth engagement and development. For LGBTQI+ youth and other young people who may feel marginalized, this support is critical to their safety and well-being. The United States continues to lead the coalition of government, corporate, and foundation partners who support emergency assistance and human rights programming for grassroots LGBTQI+ organizations to catalyze positive change through the Global Equality Fund, or GEF, a public-private partnership dedicated to promoting and protecting the rights of LGBTQI+ persons globally. The GEF supports civil society individuals and organizations working in the region
on documenting human rights abuses and advocating for legal reform, as well as increasing acceptance of LGBTQI+ persons. We endeavor to build a world where young people grow up knowing that each person will be treated with respect, dignity, and equality, and can live without fear no matter who they are or whom they love. The dialogue you are about to embark upon is an important step towards realizing that world. Thank you for the opportunity to speak with you today, and happy Pride. Thank you very much, Lisa Peterson, and to the mission of the United States before the Organization of American States. So now we can start our panel, and before giving the floor to our first panelist, I would just say a few words about about our panelists. So I will introduce you now, because then we try to have a dialogue. And so I will read a few notes about your biography. So our first panelist will be Dr. Elizabeth Sawick. Dr. Sawick is a professor, distinguished university scholar, and director of the School of Nursing at the University of British Columbia. She's also the executive director of the Stigma and Resilience Among Vulnerable Youth Research Center, which studies the health impacts of stigma, discrimination, and violence on marginalized young people, and the policies and intervention that help reduce stigma and promote health equity. She's also consultant with the World Health Organization on adolescent health. Our second speaker will be Melanie Willingham Jagger, interim executive director at GLSEN, national nonprofit that work to ensure that kindergarten to 12th grade education is safe and affirming for all students, including the LGBTIQ+ youth. Before joining GLSEN in 2019, Melanie served as Program Associate Director of the Work Institute at Cornell's University School of Industrial and Labor Relations. Lecturer at City University of New York in the Master of Applied Theater program, Melanie has extensive experience in social justice, organizing with and beyond LGBTIQ+ immigrants, disabled, incarcerated, senior people, and other marginalized and intersecting communities. From 2016 to 19, they served as board chair of the Audre Lorde Project, one of the oldest centers for community organizing for lesbian, gay, bisexual, two-spirit, trans, and gender non-conforming people of color in the New York City area. Después, ahora voy a pasar, I'm going to switch to Spanish. Nuestro tercer panelista será Francisco Quiñones Cuartas, que es presidente de la Asociación Civil Mochacelis y director del Bachillerato Travesti Trans Mochacelis. Licenciado en Comunicación Audiovisual y productor de radio, cine y TV, es cofundador de Groncho Studio, activista LGBT por los derechos humanos. Y junto a Francisco escucharemos Manu Mireles, activistas trans no binaria, migrante, secretaria general y socia fundadora de la Asociación Civil Mochacelis, secretaria académica del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis, investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional 3 de Febrero y Universidad Nacional de General Sarmiento. Manu es también doctoranda en estudios y políticas de género a la Universidad Nacional 3 de Febrero. Finalmente tendremos el placer de escuchar a Luis Calderón Retana, licenciado en psicología con énfasis en psicología educativa, doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica, especialista en temas como derechos humanos, educación de la sexualidad, prevención y atención de la violencia de género, masculinidades positivas y atención a la población LGBTIQ+. Es profesor
profesional asesor nacional en materia de sexualidad, género y masculinidades, coordinador de la Red para la Promoción de Masculinidades Positivas del Ministerio de Educación Pública, profesor universitario y conferencista en los temas que mencionamos. Finalmente, las palabras de cierre serán hechas por Soledad García Muñoz, relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, profesora de Derecho Internacional Público, Género y Derechos Humanos en varias universidades de la región, con amplia experiencia de litigio nacional e internacional. Fue presidenta de Amnistía Internacional Argentina, vicepresidenta del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional y presidenta del Grupo de Trabajo sobre Género y Diversidad. Desde el 2009 hasta su incorporación a la Comisión Interamericana, se desempeñó como representante para Sudamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos los panelistas y obviamente a los participantes. Now I'm going to switch to English. And I am going to ask our first panelist, Elizabeth Sawick, Professor Elizabeth Sawick. We know that lack of attention to LGBTIQ plus youth, particularly in education, is cause of discrimination and harassment. And those have significant impact on the health and well-being of these youth, even before their like the ability of enjoying their rights. So would you tell us more with regard to your researches and how to fight discrimination, as well as promoting a supporting environment, and how that can have a positive impact on LGBTIQ plus youth, and your experience, of course, in Canada. Thank you, and you have the floor. Thank you, Stefano, and hello, everyone. Today, I'm going to share some of the key insights from researchers in our Stigma and Resilience Among Vulnerable Youth Center here at the University of British Columbia in Vancouver over our 15 years of work on understanding how stigma, discrimination, violence, and trauma influence the health of young people, and what protective actions can help buffer that stigma and discrimination and help them thrive. While much of our research has focused on lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and two-spirit adolescents, it has also included heterosexual and cisgender young people, originally for comparison, but we've learned over the years that discrimination and violence towards LGBTQ2S adolescents affects them too, and some of the interventions that make a difference also help them. Next slide. But first, a few definitions to help explain. You may note that the acronym I use includes 2S, which stands for Two-Spirit. Indigenous communities across Canada have had specific genders and roles that were somewhat similar to our concepts of sexual and gender minority people, but also included spiritual aspects to their identities or special status within the community. These each have unique terms in their various Indigenous languages. But in order to share an Indigenous specific organizing concept across languages and across nations, this term Two-Spirit was adopted in the early 1990s by LGBT Indigenous groups. We added this term to acknowledge Indigenous identities do not directly translate to these Western concepts of sexual orientation and gender identity. Next slide, please. And to set our research in context, it's important for me to note that 25 years ago this month, the Canadian Human Rights Act added sexual orientation to the prohibited grounds for discrimination. And nearly 21 years later, the law added gender identity and expression to the list as well, to make clear that transgender and non-binary people were also protected against discrimination. Every province and territory has likewise included sexual orientation and gender identity in their human rights protections against discrimination. Next slide. However, LGBTQ2S plus young people in Canada face significant stigma and are targeted for bullying and violence in school
at much higher rates than their heterosexual and cisgender peers. For example, nearly twice the percent of gay, lesbian, and bisexual adolescents report verbal and physical forms of bullying as their heterosexual peers, and transgender and non-binary adolescents have similarly higher rates of harassment and assault. Next slide. But while LGBTQ2S youth have higher rates of being targeted for violence, this is not just a problem for the small subpopulation of young people. Heterosexual adolescents are also bullied using anti-gay slurs and may be targeted because people think they're gay or lesbian. And because the majority of adolescents are heterosexual, that small 5% translates into an equal or greater number of heterosexual teens who are targeted for anti-gay bullying as LGBTQ2S young people. Homophobia impacts everyone. Next slide, please. So why does this matter? Because regardless of the reason young people are targeted for harassment, discrimination, and bullying, that violence significantly increases the risks of mental health problems such as anxiety, depression, self-harm, and suicide. Indeed, we've consistently found that young people who have experienced bullying and discrimination have 2 to 5 times the odds of suicidal thoughts and suicide attempts as those who've not been bullied. And although the risks are stronger for LGBTQ2S young people, in part because they may have lower support from their family and school teachers to help buffer the negative effects from bullying and violence among their peers, it also affects heterosexual cisgender youth as well. Next slide. There is some good news. Our research also shows that when LGBTQ2S plus youth have strong levels of family support and have safe and nurturing school environments, they have much lower odds of suicidal thoughts and attempts than those who don't have those supports. Even when they're experiencing bullying, supportive families and teachers can reduce the risk of suicidality by as much as half. Next slide. And so despite these human rights protections enshrined in law in Canada, it takes time for persistent social stigma and discrimination and those attitudes to change. But we do see progress. Some of the strategies we've seen emerging across Canada over the past 25 years include more inclusive school policies, including anti-bullying policies that explicitly name anti-gay and anti-transgender bullying as prohibited, along with sexism and bullying on the basis of race, ethnicity, religion, and disability. When young people have concrete directions about what's not acceptable, and when teachers and staff are provided with training to address anti-gay and anti-trans bullying, we know that rates of bullying go down more effectively than a generic, let's just be nice to everyone kind of anti-bullying policy. Similarly, plays and movies about LGBTQ2 plus people that are positive or address the discrimination they experience can help build empathy and positive attitudes among all young people. And in changing school climates, they create a better, safer place for LGBTQ2 plus youth. We've also found that gender and sexuality alliances, or GSAs, they used to be called gay-straight alliances, can be either social groups for LGBTQ2 plus youth and their allies, or they can be social justice groups to raise awareness of human rights in schools, including preventing discrimination around sexual minority and gender identity. In British Columbia in 1997, the year after the Human Rights Code included sexual orientation, there were just 3 schools that added LGBTQ2S inclusive policies and started GSAs. By 2008, these numbers had increased to 36 high schools across the province, and by 2014, more than 180 schools. In 2017, shortly after the province included gender identity and expression in the Human Rights Code as well, the Minister of Education mandated that LGBTQ2S inclusive anti-bullying policies occur in all schools, including the private schools. But the question remains, of course, do these strategies make a difference? We've developed some new innovative analytical techniques that have allowed us to evaluate changes over time in schools from the time they have GSAs and anti-bullying policies, whether that's 1 year or 14 years, that allow us to actually help determine cause and effect better than previous methods.
And what have we found? Next slide, please. What we found is that the longer GSAs and policies have been in place in schools, the safer all youth in the school feel. Yes, even heterosexual adolescents. And the increase is steady with no drop-off so far as we've been tracking. We've also found that this translates to lower odds of suicidal thoughts and attempts for students, including lower rates for heterosexual boys, lower by half. It also improves other outcomes such as substance use, but so far it doesn't seem to make a difference in sports involvement. Next slide. Beyond safer, more supportive schools and families, what are other strategies that communities have found to reduce violence and improve well-being? Human rights laws, especially if they're actually enforced locally, have been a key consideration. And groups have brought cases to the human rights tribunals to effectively push for policy changes in communities. But the law is a blunt instrument. And beyond preventing or redressing discrimination, we need to promote social inclusion, not just tolerance, but celebration. Recognizing famous LGBTQ2S+ people in history, sending messages of inclusion in a variety of ways, such as rainbow sidewalks and rainbow symbols in the community. Young people have told us that these are symbols of safety and of belonging. Pride parades and celebrations, which are happening in cities and small towns across Canada this month and throughout the summer, are another strategy that has been linked to better outcomes. And finally, ensuring youth services in community centers, in healthcare clinics, and even in public parks that are clearly inclusive of LGBTQ2S youth and their families make a difference. Next slide. This is a whirlwind of the research info that we have done, and I'm happy to provide examples of our reports and research if people want to learn more. Thank you. Thank you very much, Elizabeth. This was extremely useful and extremely important. And I would like to just highlight how important it is not only to protect youth because of their real sexual orientation, but also because of their perceived sexual orientation, particularly in the context of the development of a child and adolescent. So and thank you also for introducing us a little bit about on the diversity of and the fluidity of gender and sexuality. So now with this in mind, I would turn to Melanie, and I would ask Melanie about the development in the US and to share experiences about how to build supportive experiences as well as inclusive curricula. And again, I mean, as we already said, the youth are not like every human group is not an homogeneous group. So, and certainly not all equal. So I would really hope that you can give us a few references about the experiences of different youth and situation of intersectionality. Thank you very much. Thank you so much. My name is Melanie Willingham Jaggers. I use they and she pronouns, and I'm the interim executive director at GLSEN. I'm not sure how much you might know about GLSEN, so I'm going to provide just a brief historical background on our organization. We were founded 30 years ago by educators. We exist to encourage positive school transformation where every LGBTIQ+ young person can thrive and reach their full potential in our kindergarten to 12th grade schools and learning environments. To achieve our mission, we're focused on advancing racial, gender, and disability justice outcomes in education, in our education system. This is because our LGBTQ+ students are LGBTQ in addition to holding other identities. In order to affirm their identity, their queer identity, we must remove barriers related to their other identities. That's race, that's ability, that's immigration status, it's their gender diversity, etc. Our vision is simple. Schools should be liberated, as in free from harm, and what everyone needs to thrive is the baseline that's available to them when they walk into school. And it should be liberating, right? They should graduate more whole and themselves than they were when they came in at 3 or 5 years old, obviously.
but also more connected people, right? Ready to accept and respect all people and ready to participate in a vibrant and multiracial democracy. So that's a little bit about GLSEN. GLSEN's work and priorities align with our 4 research-based core supports on LGBT youth. And Elizabeth, you talked about, there's a lot of resonances in your research and ours. So we find that there are 4 things that really support LGBTQ plus youth, but really all youth. And this is a particular support to young people who are sexual minorities. It's inclusive curriculum, right? So are people like them, like their families, like their communities reflected in what they are learning? Supportive educators, right? One supportive educator is really important, but we found that about 6 supportive educators really creates a tipping point, right? Where young people who are LGBTI plus are more likely to succeed in and complete school when they have that number of supportive educators. We also push for supportive policies, right? Both in schools, but also at the state and local level, as well as federally. Title IX, for example, you might have, if you listen to United States news, thanks and sorry. It's been a little rough over the last couple of years. But Title IX is often in the news. Title IX has to do with gender inclusion and parity, right? So in the United States system, states have a huge role in setting the standards and oversight for education. And as a result, we advocate using various strategies at the state level to persuade local authorities, as well as pushing at the federal level for overarching policy change. So Title IX has to do with gender discrimination and is being used right now as a excuse to discriminate against transgender folks. We see that at the state level as discriminating against or making legal discrimination against transgender, particularly young people, in refusing them medical care, refusing them full access to kind of school participation, particularly with sports and physical education. And that's really the kind of the tip of the spear where our fight is right now. And then finally, in our 4 supports, our GSAs, so gender and sexuality alliances, also known as gay straight alliances, and other youth-led autonomous spaces where young people can connect with people like them across all parts of across different kind of dimensions of their identity, including their LGBTQI plus identity. Now, our focus, the focus on our primary campaigns, here are our primary concerns this year. Trans and non-binary inclusion, right? Full inclusion in all parts of school life. That's curriculum, that's facilities, that's physical education and sports, it's GSAs and other autonomous and affirming youth-led spaces. We are focusing on decriminalization of young people, really repairing school climate so that we can ensure a safe experience for all young people without relying on law enforcement. Next is intersectional experiences that we are focusing on the intersectional experiences of LGBTQ students and youth, right? What I've talked about earlier is really around the racial justice, gender justice, and disability justice outcomes as part of young people's school life. And then going to our research for a moment, our National School Climate Survey was first conducted in 1999. And given that there was no national research on LGBTQ plus students, the only national research focused on LGBTQ plus students in schools is the one that we do at GLSEN. And the findings are a clarion call that we must act now. Here are some findings. 4 in 5 LGBTQ plus students, that's 79.6%, felt unsafe because of a personal characteristic. A third of LGBTQ students, 32.7%, missed school because they felt unsafe. The majority of LGBTQ plus students regularly, that's often or frequently, hear homophobic remarks and negative remarks about gender and gender expression. These negative remarks come from other students as well as other adults in the school building. And sexual orientation and gender expression are the most commonly targeted characteristics for bullying. The majority of students never reported incidents of harassment or assault to school, staff, or a family member. And most LGBTQ students do not have access to the resources and support that create safer, more affirming learning environments. And here's why support matters, and what we should and can do. We need to, and this is what we do at GLSEN, right? We listen to and follow students' lead.
We respect their privacy and allow them to decide when to come out and to whom. These are the supports that we're advocating for in schools. Students and youth are their own experts, right? We need to ask them around what pronouns they use, what is their given and chosen name, particularly in this last year where we've been over a year, when we've been kind of pulled apart, right? Because of social distancing and the coronavirus pandemic. What we are often finding is that young people have an uneven experience when they are able to log in to virtual platforms. Is their name of choice and are their preferred pronouns used and visible? And one student in this school, that might be true for them, and a student in a school right next door, it might not be true for them. So we need to even out that experience. What we are also advocating for is not assuming what works for one student works for all. Our research indicates that GSAs improve school climate, individual well-being, and educational outcomes for LGBTQ+ students. We work to create a safe and affirming environment where students can freely express their gender, right? It's important that schools interrupt anti-LGBTQ+ language and mispronouncing and mispronouncing and misgendering young people. We avoid double standards regarding rules for LGBTQ+ students and their heterosexual counterparts, right? PDA in schools or prom dates or other things like that, dress codes particularly. And we consider seeking an LGBTQ+ role model, having that role model visible. And here's where I'll end. This is the question that kind of drives me every day, and what we seek to, the question that we put to our education leaders here in this country, which is, what do we owe our children, right? That's the question that we wrestle with at GLSEN. We put young people in this system at 3 and 5 years old. They come out at 18, and the question really is, what do we owe them? Reach out for education and resources to deepen your understanding of LGBTQ+ student experience and how you can support them. Align your policy with your practice and hire LGBTQ people. That's our call. So thank you so much. Thank you very much, Melanie. I thought that sharing with us this picture, but also this recommendation was extremely important. It's important the focus on gender identity, gender expression, and trans youth. And now actually we are going to look a little bit about this experience. I'm going to switch to Spanish. Entonces, vamos a ver un poco una experiencia. Bueno, ya sabemos que muchísimas personas trans, precisamente por todos los desafíos que encuentran, van a dejar las escuelas. Entonces, hoy tenemos el privilegio de escuchar de Francisco y Manu, que podrán compartir una experiencia muy interesante del bachillerato Mochacelis, que ha sido un trabajo fundamental para promover y garantizar la educación formal de personas trans y travesti, que si no tendrían esta oportunidad. Y quizás bueno, una anécdota personal, sé que Loana Berkins ha sido también una promovidora de este trabajo, una amiga, una querida amiga, entonces me gusta particularmente que ustedes estén con nosotros. Sí, pueden compartir pantalla. Creo que ya están habilitadas. Sí, están habilitadas. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Estamos acá con Manu Mireles. Vamos a compartir un poco el espacio para contarles de Mochacelis, que es una experiencia que comenzó en el año 2011, de la mano, como bien decías, de Loana Berkins. Y acá estamos de festejo porque hace unos días se sancionó la ley de cupo laboral travesti trans, con lo cual es un avance muy importante no solo para Argentina, sino para Latinoamérica, porque, bueno, como sabemos, así como lo fue la ley de identidad de género, esperamos que para toda Latinoamérica también
la ley de cupo laboral travesti trans, que permite la inserción laboral tanto en el sector público como en el sector privado para las personas trans, sea una iniciativa que se pueda replicar. Al mismo tiempo, hace exactamente 2 días recibimos una buena noticia donde nuestra institución, que se había quedado durante la pandemia sin un espacio físico para poder funcionar, el Ministerio de Educación de la Nación, junto con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, nos ha confirmado la posibilidad de tener un espacio propio para el año 2022, para el ciclo lectivo 2022, con todas las garantías y comodidades para que la población travesti trans pueda finalizar sus estudios. Como les comentaba, Mochacelis cumple este año 10 años. Comenzamos el 11 del 2011 de la mano de Luana Berkis, y bueno, esta experiencia ya se ha replicado en el resto de Latinoamérica también, como lo ha hecho Chile, Brasil, Paraguay, Costa Rica, que tienen experiencias de inclusión educativa que nos hacen muy felices de que esto se pueda estar dando. Como les comentaba, Mochacelis nació pensando en la población travesti trans, pero no es un espacio exclusivo, sino que puede venir cualquier persona mayor de 16 años que quiera finalizar sus estudios. Y hoy por hoy Mochacelis es más que una escuela, no solamente tiene la terminalidad primaria y la terminalidad secundaria, sino que tiene talleres de formación profesional. También nos hemos convertido en una asociación civil durante la pandemia a partir de las necesidades que nuestras estudiantes nos manifestaban de no poder pagar los alquileres, de que sufrían desalojos o también de que no podían garantizar el plato de alimentos. Y así fue que creció esta red a más de 1.200 personas trans que estamos asistiendo con este programa que se llama Teje Solidario. No sé si es fácil de traducir el concepto, pero tiene que ver con una red que hemos creado a partir de un mapa que se armó con 2 grupos de WhatsApp. Por un lado, personas que nos escribían pidiéndonos ayuda para garantizar los alimentos, y por otro lado, voluntarios y voluntarias que siempre se habían querido acercar a nuestra escuela y que ni siquiera sabían que en su barrio, en su edificio, convivían con personas travestis y trans que estaban necesitando de su ayuda. Es así que una red de voluntarios en toda la ciudad se conformó con más de 200 personas, y más de 1.200 personas trans estuvieron recibiendo los alimentos, y las sostenemos hasta el día de hoy, un año después, con voluntarios también que, como no tenían o no habían recibido un reporte de necesidad cerca de su vivienda, empezaron a enviarnos dinero o empezaron a enviarnos donaciones de alimentos, de abrigo, de ropa, de medicamentos, para poder acompañar a las personas que estaban siendo más expulsadas o excluidas, porque la mayoría, aún en Argentina, vive de la prostitución, muchas veces la prostitución no deseada, desde los 13 o 14 años. Entonces, de esta forma, tuvimos que organizarnos para convertir esto en una asociación civil, porque el dinero que recibíamos lo recibíamos a la cuenta de una voluntaria, a la cuenta personal de una voluntaria. Entonces decidimos aunar las fuerzas para convertir esto en una asociación civil que nos permitiera seguir funcionando, no solo como escuela, sino como todo lo que vino después, porque hoy es una escuela, pero también es el Teje Solidario del que les estoy hablando, y también es un programa de asesoría para otras escuelas, pero también para empresas y también para el sector público. Tenemos un programa de inserción laboral que trabajamos junto a Impacto Digital, que se llama Contrata Trans, donde las empresas pueden escribir para poder encontrar perfiles acordes a puestos de trabajo y así garantizar la inserción laboral. Así que hemos crecido mucho y nos alegra hoy compartir con ustedes un poco de esta experiencia.
Voy a permitir también que se presente mi compañera Manu Mireles para poder compartir la charla con ustedes. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer estar acá escuchando sus experiencias y charlando con ustedes. Nosotros en La Mocha hacemos una lectura que tiene que ver también con el relevamiento de información que hacemos desde la organización. Acá podemos tener algunos datos, por ejemplo, justamente la pandemia, al menos en el caso de Argentina, dejó en evidencia la gran situación de vulneración de derechos en el que están las personas travestis, trans y no binarias, y debería decir el colectivo LGTBIQ+, en términos generales. Hay algo central que me parece que es importante nombrar de la experiencia de La Mocha Celis, que tiene que ver con repensar la educación misma. Repensar para qué estamos enseñando y qué estamos enseñando. Me hacía mucho pensar cuando antes hablaban de qué le debemos, ¿no? a las personas más, a las infancias o a las personas jóvenes, ¿no? Y un poco en ese sentido nosotros somos una institución que se plantea la escucha como una parte fundamental de nuestro trabajo. Nos reconocemos como una institución con un profundo impacto político, y a lo que decía Fran me gustaría agregar que también tenemos una escuela popular de géneros y diversidad, en el que tenemos un espacio de formación de activistas en derechos del colectivo LGTBIQ+, y esto es muy importante porque se crean programas, espacios educativos y espacios de reflexión a partir de las experiencias, de la mirada, de los relatos, de las voces del propio colectivo travesti, trans y no binario. Esto es fundamental. Poder pensar los espacios educativos, la práctica educativa, poder pensar las instituciones, poder pensar las políticas públicas, el Estado o las articulaciones con empresas, desde una disputa del significado y de los conceptos y de los contenidos que el colectivo tiene para mostrar, es muy importante. A nosotros nos parece fundamental trabajar desde una lógica que supere la idea de victimización del colectivo. Por eso nos parece que el camino es construir colectivamente. Yo en este sentido les quisiera decir también que en La Mocha Celis no es un espacio exclusivo para personas travestis y trans. La mayor parte de nuestra población estudiantil son personas travestis, trans y no binarias, pero cualquier persona puede venir a estudiar a La Mocha Celis. Y esto es muy importante porque para nosotros la institución, la política y el activismo que estamos haciendo tiene que ver justamente con la problematización de las matrices de discriminación. Acá necesitamos pensar en una lógica racializada, pensar en la hegemonía corporal, pensar en las edades, pensar en la migración, en todas las variables en personas con discapacidad. En definitiva, poder tener una mirada interseccional que nos parece que no tiene que ver solamente con cómo se implementan los programas, sino con quiénes hacen parte de los programas. Yo soy una persona trans no binaria y en el equipo de conducción la mayor parte de las personas somos personas trans, hay docentes trans en la escuela, entonces ocupar espacios en la toma de decisión y en la formulación de los proyectos nos parece muy importante. No sé si querés ir al siguiente, Fran. Así que La Mocha comenzó como un proyecto educativo. Nosotros entendemos que la garantía del derecho a la educación es la llave para acceder a muchos otros derechos. Como comentaba Fran, tenemos personas voluntarias de equipos de médicos, abogados, trabajadoras sociales, tenemos un área de acceso a derechos, es decir, acompañamos y contenemos al colectivo travesti trans de manera integral. Nos parece esto muy importante porque justamente es como la posibilidad de encontrarnos y también quiero decir algo que me parece muy importante, y es que La Mocha Celis es un espacio de refugio y de amor, porque para muchos de nosotros, de nosotras y de nosotres, también venimos de situaciones en las que nuestra familia o la sociedad en general nos ha excluido sistemáticamente. Entonces encontramos en la organización y en este espacio una familia muy grande. Como decía Fran, con el Teje Solidario hemos llegado a poder acompañar y conocer a más de 1.500 personas y además el proyecto ha crecido mucho. No sé si querés seguir, Fran. Bueno, tenemos entonces, sí, como les decíamos, acá lo pueden ver, un área de inserción laboral y continuidad educativa, un área de acceso a derechos y asistencia a trámites, asesorías legales, acceso a la justicia, acceso a la salud, talleres de formación, también hay talleres artísticos. Y yo quisiera decir que nosotros consideramos que es muy importante sostener las tensiones que podemos, y las articulaciones que generamos con empresas, con el Estado. Para nosotros es muy importante
construir desde ese lugar. Así que un poco va por ahí. Adelante, Frank. No, sí, le puedo agregar a eso que también es para nosotros muy importante que desde el espacio se producen, como decía Manu, contenido desde los relatos en primera persona, ¿no? Entonces, como les comentábamos más temprano, las personas trans dejan de ser sujetas objeto de estudio para pasar a ser sujetas productoras de conocimiento y de sentido, y es así que tenemos un estudio donde las propias estudiantes participaron, que es La Revolución de las Mariposas, que es un libro de estadísticas y de también relatos que fueron recogidos por las propias personas trans, analizados por las propias estudiantes, y que surge no solamente como utilidad para el resto de los organismos, sino también que se vuelve una herramienta política para la propia comunidad. Es así que este libro fue utilizado en la argumentación para, por ejemplo, donde un juez tuvo que decidir sobre un juicio hacia una persona trans que había supuestamente cometido un delito que en realidad no cometió, y pudo argumentar con esas estadísticas, con esos documentos que al día de hoy todavía los estados no están produciendo. No se produce estadísticas ni contenidos de manera oficial para, por ejemplo, conocer cuántas personas travestis y trans hay en nuestro país, para de esa manera poder orientar, producir y generar políticas públicas que puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Para nosotras también es muy importante, como decía Manu, que en este proceso sean parte, y la escuela en ese sentido se comporta o comienza a ser un semillero, no solamente de activistas, sino también de artistas y de cooperativas de trabajo, etcétera, donde las propias afectadas, donde las propias personas, donde la propia comunidad afectada toma las herramientas para transformar su propia realidad. Y no al revés, como suele suceder, a lo que nosotros también llamamos extractivismo académico, ¿no? Donde alguien viene, estudia a la población y hace algo con eso, o muchas veces solamente se queda en un contenido, en un paper que no transforma esas realidades. Por eso es muy importante para nosotras en el espacio que la comunidad no solo sea receptora, sino sea productora, ¿no? Del conocimiento y del sentido. Y aquí les queremos compartir algunas experiencias, algunas de nuestras egresadas que se han recibido, como es el caso de Jazmín, que el día que comenzó, ahí tenemos una foto del día de su egreso y una foto del primer día de trabajo, y cuando nos envió la foto nos dijo que nunca pensé que iba a tener todo esto, un sueldo, una jubilación, un seguro médico. Esas cosas que son cotidianas, que son para nosotros y nosotras habituales, para las personas travestis y trans todavía son una deuda de las democracias, ¿no? Y no solamente en Argentina, sino en varias partes del mundo. Aún todavía tenemos en algunas partes del mundo condenas a muerte muchas veces, o condenas con cárcel, y hasta no hace tanto tiempo la Argentina también era parte de esos países. Hasta antes de la Ley de Identidad de Género en el año 2012, existían lo que eran los edictos policiales y las personas eran encarceladas por un delito que era vestir las ropas del sexo opuesto. Solo por ese delito, las personas, eso que era considerado un delito, las personas llevaban 15 o 20 días de cárcel, y muchas de ellas cuentan que suman más de 5 años de su vida en total, ¿no? Por eso, así como tenemos la ley de cupo laboral hoy, la ley de identidad de género, estamos ahora luchando por una ley de reparación histórica para las sobrevivientes, para las personas que fueron perseguidas por el propio Estado, donde hoy, con un cambio de paradigma, tienen que poder recuperar todo ese tiempo que el propio Estado les ha quitado, ¿no? Y de alguna manera reparar, porque ¿cómo van a ser las vejeces de las personas trans que han podido sobrevivir a tanta violencia, ¿no? Cosa que al resto de las personas o a las personas cis no les ha pasado, no nos han perseguido por nuestra identidad de género. Entonces es importante que sigamos teniendo estas agendas y las podamos unificar, porque esto se repite a lo largo de todo Latinoamérica también, ¿no? Y quizás en otros países
también sucede. Entonces, esta agenda deberíamos poder trabajarla en conjunto, y nosotros pensamos que es a través de la educación, no solo de las personas trans para acceder a la terminalidad educativa, sino para el resto de las personas, para los profesionales que inciden en la vida de las personas trans, que toman decisiones sobre la vida de las personas trans, tienen que tener una formación en sus carreras o en sus diplomas, tienen que tener una formación en género y diversidad obligatoria y no opcional, porque después cuando tienen que acercarse a una persona trans, cuando reciben una persona trans en las dependencias públicas, no saben cómo atender, cómo acompañar, cómo proceder, porque les genera, debido al desconocimiento, les genera o rechazo o mal asesoramiento, ¿no? Entonces, nos parece fundamental la educación en todos los niveles en ese sentido. Después podemos compartir también la historia de Viviana González, que desde los 14 años fue arrojada a la situación de prostitución. Hoy se convirtió, es presidenta del Centro de Estudiantes y también es una personal trainer que da clases de defensa personal transfeminista. Hace muy poco tiempo comenzó a trabajar en la Biblioteca Nacional, y de esa manera está dando un vuelco en su vida después de 50 años, ¿no? Y en el caso más emblemático es nuestra compañera Luz Aimé, que fue injustamente... Solamente un minuto más, por favor. Okay. Gracias. Sí, que fue injustamente acusada de un delito que no cometió, y luego de mucha movilización social hemos logrado su absolución, y luego de eso se convirtió en la primera persona trans en ingresar a trabajar al Congreso en la Cámara Baja, y de esa forma también ha hecho un cambio absoluto para su vida y está finalizando también los estudios secundarios. Esto ya lo podemos obviar porque lo comentamos, y no sé si Manu, vos querés agregar algo más para poder despedirnos. Yo solo quería decir que para nosotros es muy importante pensar la educación desde una mirada que incluye el enfoque, la perspectiva de géneros, la educación sexual integral no binaria, que la educación debería poder hablarse del deseo, de la afectividad y del dinamismo de las identidades. Esto es fundamental y debe estar garantizado en la educación a todos los niveles. Por eso nosotros trabajamos en proyectos que visibilicen estas realidades y nos parece importantísimo para poder construir la democracia. Sin diversidad sexual no hay democracia posible. Muchísimas gracias, Manu y Francisco. Es una experiencia de verdad muy interesante. Y bueno, y también me gustaría, bueno, ustedes, dos cosas, pequeñas cosas me gustaría destacar. La importancia que también las otras panelistas han dicho, cómo es importante que los estudiantes sean sujetos en las escuelas y no objeto, que pasa lamentablemente muchas veces. Y después, como ustedes hablaron de la violencia que sufren las personas trans y travesti, me gustaría acordar la compañera Andrea González, de la organización O Trans Reina de la Noche, que fue asesinada en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, el 11 de junio, que era una colega que ha trabajado muchísimo en la OEA. Siempre en el marco de compartir buenas prácticas, ahora pediría a nuestro último panelista, Luis, de contar un poco de la experiencia de la Dirección de Vida Estudiantil y del impacto del protocolo de actuación y situaciones de bullying contra poblaciones LGBTIQ+, y cómo eso ha permitido poner el tema en la agenda institucional en Costa Rica. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Entonces, entro de una vez en materia.
Bueno, como bien decía Stefano, en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica tenemos un instrumento que es el que ha generado, creemos, desde el sistema educativo mayor impacto en el trabajo, por lo menos a nivel de educación formal en la sociedad costarricense. Y es este protocolo del que les voy a comentar ahorita. Yo efectivamente trabajo en la Dirección de Vida Estudiantil, en un departamento que se llama Salud y Ambiente, en el cual uno de los ejes es el trabajo en salud sexual y salud reproductiva. Por eso es que nosotros asumimos el reto de trabajar este tema de apoyo, de prevención al bullying y otras formas de violencia contra la población LGTBIQ+. Bueno, pero el protocolo no, vamos a ver, las cosas no iniciaron con el protocolo. En Costa Rica, como en cualquier otro lugar del mundo, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de personas que se han visto históricamente afectadas por la discriminación contra esta población, hicieron esfuerzos por ir cambiando en el entorno social, en el entorno político, la forma de ver el problema que era para esta población, la forma en que era vista y en que las personas eran vistas por el resto de la sociedad. Así que después de grandes esfuerzos, después de grandes avances, siempre en un trabajo, como decimos acá, de hormiga, lograron introducir el tema en la agenda política, y allá por el 2015 lograron que la vicepresidencia de la República hiciera una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se preguntaba a esta Corte en qué estaba fallando Costa Rica en materia de protección de los derechos humanos de la población LGTBIQ+. Y esto dio como resultado una respuesta de esta Corte, que era la respuesta esperada, en la que le dice a Costa Rica todo lo que estábamos haciendo mal, todo lo que no estábamos haciendo, todo lo que estábamos omitiendo. Entonces, ya con esa respuesta, los grupos, estos grupos de los que estoy hablando, los que menciono, más empoderados, empiezan a trabajar ya en aspectos puntuales en cuanto a las necesidades de las personas. El tema genera una revuelta, digamos, en la sociedad costarricense, en el tema político. Incluso las elecciones presidenciales pasadas fueron muy marcadas por esa coyuntura de la respuesta de la Corte Interamericana, y de alguna manera puso a la sociedad costarricense en una bipolaridad, ¿verdad? Donde unos grupos estaban desde posiciones conservadoras y religiosas opuestos y tratando de revertir los avances que se habían logrado, y otros grupos estaban dispuestos a todo para lograr que más bien estos avances se consolidaran y esta respuesta de la Corte se consolidara. En el Ministerio de Educación ya de por sí se venía trabajando, sobre todo desde algunos sectores del ministerio, en cuenta la dirección y el departamento en los que yo trabajo, en proteger a esta población. Una población que para nosotros era importantísimo de proteger, porque a todas luces es una de las poblaciones más vulnerabilizadas, y además en el aspecto educativo una de las poblaciones más propensas a abandonar los espacios educativos, ¿verdad?
Así que bueno, una vez obtenida la respuesta de la Corte Interamericana, el Estado costarricense se declara libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género, y en consonancia todos los ministerios, en cuenta el Ministerio de Educación Pública, también hace una declaratoria similar, declarándolo como un espacio libre de discriminación, lo cual implicaba o implica todavía que se va a tener una mayor vigilancia, un mayor control y una sanción más fuerte cuando funcionarios, funcionarias o estudiantes caigan en situaciones de discriminación, acoso o violencia. Bueno, se da esta declaración y se generan una serie de circulares girando instrucciones a todo el funcionariado de cómo va a empezar a normarse y hacer el trato que debe recibir esta población, que es el que debió haber recibido siempre, ¿verdad? Pero se pone énfasis en que el funcionariado, sobre todo, entienda y aprenda sobre la temática LGTBIQ+, que era una debilidad, digamos, del sistema en términos del desconocimiento que existía en la sociedad costarricense y sigue existiendo en materia de diversidad sexual. Por parte nuestra, por parte de la Dirección de Vida Estudiantil, entonces se genera este protocolo de atención al bullying contra población LGTB. Hasta ahí, por algunas razones que tal vez no podemos profundizar ahora, el protocolo se focaliza en estas, digamos, en estas 4 fracciones, por decirlo de alguna manera, de la población, ¿verdad? Este protocolo entonces busca no solo la intervención, no solo la atención, aunque el protocolo tiene este nombre, atención, utiliza esa palabra. En realidad el protocolo lo que procura es la prevención, sobre todo, la atención cuando es inevitable, cuando ya la situación se dio, y el seguimiento, la contingencia de lo que se pudo haber generado a partir de una situación de bullying o violencia, ¿verdad? Esto nos permitió también a nosotros proceder con una serie de talleres de sensibilización y capacitación. Cuando se genera una normativa nueva, un protocolo nuevo en el MEP, por default, por decirlo así, se tiene que divulgar con el resto de la población. Y esto fue muy interesante porque a pesar de la importancia, de la necesidad, a pesar de la respuesta de la Corte, a pesar de que si ya había sucedido que el grupo político que apoyaba la respuesta positiva a lo que había dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre se siguió dando con mucha fuerza por algunos grupos una oposición muy fuerte a la implementación de este protocolo. Una de las cosas que nos cuestionaban, por ejemplo, es que ya existía, y de hecho ya existía un protocolo de bullying, un protocolo de atención al bullying, un protocolo general, ¿verdad? Pero nosotros aprendimos de estas organizaciones no gubernamentales, estas organizaciones no gubernamentales, que ese protocolo era insuficiente y además podría ser incluso contraproducente a la hora de trabajarlo con población LGBT, por algunas situaciones muy puntuales. Voy a citar tal vez 2 o 3. Uno, que el trato a la población LGBT y el trato socialmente utilizado en términos de epítetos, de palabras ofensivas, está muy naturalizado, ¿verdad? Entonces, palabras que hacen alusión a la sexualidad de las personas son utilizadas en Costa Rica, como en cualquier otra parte del mundo, como una forma ofensiva de tratar a otra persona. Y eso está muy naturalizado, lo cual hace que para un gran sector del profesorado
el escuchar a un estudiante o a una estudiante tratando a otro o a otra o a otro con esas palabras era totalmente natural, no era visto como una forma de violencia. Entonces, bueno, esa naturalización, digamos que daba al traste con la posibilidad de la implementación del protocolo general. Otra situación es que, por ejemplo, dentro de los pasos del protocolo, uno de los pasos es que la persona profesional que está atendiendo la situación tiene que llamar telefónicamente y citar a los padres y madres de familia de las personas estudiantes que están involucradas, sean como víctimas o como victimarias. Lo cual, en el caso de la población LGBT, también nos hacían ver que muchas veces podíamos entrar en lo que llamamos intereses contrapuestos. ¿En qué sentido? En el sentido de que de repente muchos de esos estudiantes, digamos que permanecían, entre comillas, en el closet, ¿verdad? Y no tenían ningún interés en que su familia conociera de su orientación sexual o su identidad de género. Entonces, esto podría más bien provocar una expulsión del hogar, un maltrato, etcétera. Así que bueno, esas y otras razones nos obligaron o nos convencieron de la necesidad de crear un protocolo específico de atención al bullying y otros tipos de violencia. Segundo. Es que me sonó la alarma por el tiempo. El acompañamiento a... Bueno, el hecho de haber creado este protocolo de atención al bullying contra población LGTB nos permitió otra cosa, que fue la posibilidad de emitir, ejercer, ejecutar talleres de sensibilización y capacitación para las personas profesionales que atienden a los estudiantes. Entonces nos dio una gran apertura porque al estar este protocolo, ser de acatamiento obligatorio y existir la necesidad de ejecutarlo en las diferentes instituciones del país, entonces ellos mismos, las mismas instituciones, nos solicitan a nuestro departamento la posibilidad de visitarlas o, en el caso de los últimos 2 años, realizar procesos de capacitación y sensibilización de forma virtual. Entonces eso ha permitido un gran avance en la formación, en la parte educativa de las personas profesionales que laboran en este ministerio. Bueno, se ha trabajado también en el acompañamiento a personas trans y sus familias por demanda. Acuden mucho a nosotros las familias porque hay un gran desconocimiento, como lo decía, en cuanto a cuál debe ser la ruta, cuál debe ser el trato. Lo mismo sucede con las personas profesionales en orientación, que vienen siendo como las personas consejeras en nuestro ministerio, que trabajan sobre todo en el área de secundaria, y docentes ante situaciones particulares que ya estaban dándose y que no sabían temas o no saben, no conocen sobre temas administrativos para el cambio de nombre, sobre cómo debe ser el trato para las personas trans, etcétera. Nos ha permitido también este protocolo la coordinación con organizaciones no gubernamentales, sea para que nos acompañen en procesos educativos, socioeducativos, o incluso en la atención, la referencia de situaciones particulares de personas de la comunidad LGTBIQ+. Luis, tengo que pedirte por favor de cerrar. Ajá, perfecto. Bueno, y hemos logrado también la participación en foros como en el que estamos el día de hoy, conferencias, coloquios, entre otros, y reitero, poner la situación sobre la mesa. Nada más subrayar estos logros. A partir de entonces, toda esa lucha marcada, donde hay un antes y un después por esta respuesta de la Corte Interamericana, se ha logrado una mayor aceptación en los espacios educativos de la población LGTBIQ+, un mayor empoderamiento, mayor apoyo de las familias
educación de la comunidad educativa, como ya se ha dicho, la apertura de nuevos espacios, de espacios incluso para la organización a lo interno de las instituciones, una visibilización de otras orientaciones e identidades en la comunidad y en la sociedad en general. Ha permitido también revelaciones a más temprana edad por este mismo empoderamiento que mencionaba antes, y una gran claridad en cuanto a la ruta que tenemos que seguir, porque todavía falta mucho y queda mucho pendiente en esta búsqueda de la igualdad, la no discriminación de estas poblaciones vulnerabilizadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luisa. Ahora vamos a ver si hay quizás una pregunta o comentario. Si no creo que tenemos más tiempo para hacer más, pero por lo menos si hay un comentario, una pregunta, sería. You can raise your hand if you have a question or a comment. Any participant? Well, I'm just going to okay, so we have Caleb Orozco. Do you want? You can make your question, Caleb. Go ahead. Sorry, I'm interested in best practices in Canada. The issues of bullying has developed with our cyberbullying legislation, but I don't think that we have strong human rights or civil rights enforcement mechanism here. So I'm looking for best practices to see how those practices could be incorporated and localized in police. Whoever could answer. So I guess I can answer in Canada. Yeah, Elizabeth, go ahead, please. Yeah. So best practices that have worked include the passing the Human Rights Code across the different provinces, but also organizations, especially advocacy organizations, taking up those cases to the human rights tribunals and pointing out that there is a right to safe education and those opportunities. But also we find that in terms of best practices, it's actually engaging in the community that changes hearts and minds even better than laws. And so organizations in the community as well as in schools, especially encouraging different schools to have gender and sexuality alliances and effective anti-bullying policies that explicitly name LGBTQ2S people, and creating the kinds of curriculum. In British Columbia, we have something called SOGI 123, SOGI 123, which is a series of curriculum for supporting teachers and schools to provide effective education for LGBTQ2 spirit youth. I think cyberbullying is a huge challenge and is because it doesn't happen just in schools or in person. In fact, you can be in your bedroom and be cyberbullied as a young person. And this is an area that is continuing to have further work in trying to figure out what is going to be effective. And I noticed Kim Vance mentioned EGAL Canada is currently doing a study on bullying and harassment in esports. So EGAL is doing some great work in this area. Thank you very much, Elizabeth. And I think
we don't have time for more questions, but I just would like to highlight, I'm really pleased about all these good practices that we were able to highlight in this panel. And really sort of like I heard about what we owe to our youth. We've been hearing love, a space of love, and I really think that it's interesting how the sort of like a trend that we've been hearing in this conversation is really how to make a place that can be very threatening for LGBTIQ plus people in a place that is welcoming and a place of love, as the friends from Mocha Celis said. Ahora, para cerrar, daría la palabra a Soledad García Muñoz, que es la relatora especial de DESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes escuchamos la importante intervención de la Corte, así que es muy... Y la Comisión recién publicó, en particular con el apoyo de Soledad, un importante informe sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las personas trans. Entonces, Soledad, a vos el cierre de este evento. Yo agradezco, muchísimas gracias, y Soledad, a vos. Gracias, Estefano. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Saludos cordiales al embajador, a ATSET, a Estefano, por supuesto, a les panelistas, Elizabeth, Melanie, Francisco, Manu y Luis, como a toda la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento en un día tan significativo para los derechos humanos como es el Día del Orgullo. Por eso también yo me siento realmente orgullosa de haber sido convocada por la Misión Permanente de Canadá y de poder participar de los esfuerzos del Core Group LGBTIQ+ de la OEA. La REDESCA es la segunda relatoría especial creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia a fin de fortalecer el mandato hemisférico de la Comisión de promover y proteger los derechos humanos con apego al principio de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, poniéndose énfasis en todos los derechos humanos cuyo disfrute es requisito para hacer realidad la dignidad humana. Trabajamos sobre derechos tan necesarios hoy y siempre como son la salud, la educación, de la que tanto se ha hablado en este conversatorio y que realmente es un derecho llave para todos los demás derechos humanos, o el trabajo. Derechos que son imprescindibles para que mejore la vida de las personas LGTBIQ+, y superemos el alarmante cuadro de situación que implica que, por ejemplo, en varios países de la región, las personas trans tengan un promedio de vida de 35 años. Trabajamos de manera interseccional, con perspectiva de géneros, diversidad e interseccionalidad, y en tal sentido tenemos una estrecha alianza de trabajo con la Relatoría sobre Personas LGBTI de la Comisión, quienes hacen un trabajo, como saben, de enorme relevancia en esta materia para proteger los derechos de la diversidad sexual en todas las Américas. Justo hoy, en el marco del Día Internacional del Orgullo y conmemorando el 28 de junio, hemos publicado un comunicado conjunto en el que la Comisión y su Relatoría Especial sobre DESCA nos unimos a la celebración de la historia de lucha por la igualdad y no discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarias, de género diverso e intersex, y llamamos a los estados a adoptar medidas para la empleabilidad y protección contra la discriminación laboral. Igualmente, saludamos hace unos días en conjunto la Ley del Cupo Laboral Travesti Trans de Argentina, alentando su réplica regional. Y quiero sumarme también al recuerdo muy afectuoso de Luana Berkins y a la huella indeleble que ella dejó en las causas LGTBIQ+ y feminista en nuestra región. Quisiera referirme a algunos antecedentes sobre la discriminación y la violencia contra las personas LGBTIQ+. La Comisión ha destacado que las personas, niñas y adolescentes que son LGTBIQ+, o que son percibidas como tales, enfrentan estigmatización, discriminación y violencia por su orientación sexual o identidad de género, reales o percibidas, expresión de género o porque sus cuerpos difieren de las definiciones típicas
de cuerpos femeninos y masculinos. Esto ha sido notado por la Comisión desde las primeras etapas de su trabajo en esta materia, en su informe sobre violencia del 2015 y recientemente en el informe sobre personas trans y DESCA publicado en conjunto con Redesca. La Comisión y la Redesca hemos notado que, como en el caso de personas adultas, las personas adolescentes y la niñez LGTBIQ+, pueden convertirse en un blanco de ataque porque han asumido públicamente su orientación sexual o identidad de género, o simplemente porque se percibe que desafían de alguna manera las normas tradicionales de masculinidad y femineidad. Es decir, niñas, niños, niñas pueden sufrir discriminación y marginalización con base en su expresión de género, incluso antes de que ellas estén plenamente conscientes de su sexualidad o identidad. Hemos recibido información preocupante sobre ataques violentos perpetrados por madres, padres, hermanos o hermanas y otros parientes contra niñas LGTBIQ+, o quienes se perciben como tales en países del continente americano. La violencia intrafamiliar contra personas LGTBIQ+ es un tema constante e incluye personas que se les niegan oportunidades de escolarización, que son sujetas a violencia sexual, expulsadas de sus hogares o abusadas física y psicológicamente. De acuerdo con la información recibida, la violencia contra infancias y adolescencias LGTBIQ+ se manifiesta comúnmente en las familias y en las escuelas, tanto públicas como privadas. Las niñas a menudo son expulsadas de sus hogares luego de que revelan su orientación sexual a sus padres o madres, lo que puede tener como resultado altas tasas de falta de vivienda, exclusión social y pobreza. También tenemos una alta preocupación en cuanto a las mal llamadas terapias de conversión. Y hemos recibido información sobre casos en que padres, madres u otros miembros de la familia ejercen violencia física contra las niñas cuando les perciben como lesbianas, gays, bisexuales o trans, con el objetivo de intentar corregir o modificar orientaciones e identidades diversas. Recientemente, en el Día de la Visibilidad Lésbica, publicamos un comunicado haciendo un llamado de atención sobre este problema. Estamos actualmente observando con mucho entusiasmo el avance de legislación para prohibir este tipo de mal llamadas terapias en Canadá, así como discusiones en otros estados de la región. Aunado a lo anterior, también hemos recibido información sobre la realización de cirugías irreversibles a personas intersex, particularmente durante la niñez y adolescencia, sin su consentimiento informado, con el propósito de realizar modificaciones estéticas que no persiguen un fin médico relacionado a la salud de las personas intersex. En muchos casos, estas cirugías producen esterilizaciones, infertilidad irreversible o la reducción, pérdida de la sensibilidad sexual. Al respecto, la Comisión ha indicado que la esterilización forzada e involuntaria de las personas intersex representa una grave violación a los derechos humanos. También recuerdo que ha establecido que las personas intersex son expuestas a exámenes médicos, fotografías y exposición de los genitales, lo cual resulta excesivo e invade su privacidad corporal. Por ello es importante recordar que los estados están obligados a proteger a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. Esta obligación se impone no solo en relación con el poder del Estado, sino también en relación con la actuación de terceros, en la medida que el Estado se encuentra obligado a adoptar medidas para prevenir y dar respuesta a estos actos. Según lo ha confirmado la Corte Interamericana, en el ámbito privado no existe un espacio de discrecionalidad, especialmente en lo concerniente al respeto pleno de los derechos humanos de los niños, las niñas, las y los adolescentes. Por otro lado, la Comisión subraya que la permisividad ante el acoso escolar envía un fuerte mensaje social a las personas LGTBIQ+, de que la expresión abierta de sus orientaciones o identidades no es aceptada. El corolario de este mensaje es la proliferación de sentimientos contrarios a las personas LGTBIQ+, entre niños, niñas y profesores, el fomento del acoso escolar y la discriminación, y el reforzamiento del estigma o los sentimientos de culpa e inferioridad entre las personas LGTBIQ+. Por ello, los estados deben tomar medidas efectivas para hacer frente a dicho flagelo, incluyendo entrenamientos de las instituciones estatales encargadas de supervisar el bienestar de las niñas para que puedan identificar el abuso y la violencia relacionados con la orientación sexual e identidad de género contra la niñez
en los hogares o las escuelas y puedan proveer medidas apropiadas para protegerles de dicha violencia. La Comisión y la Redesca tenemos la plena convicción que la educación es una herramienta invaluable para la transformación social y la construcción de un ambiente en el que las personas LGTBIQ+ puedan vivir libres de discriminación y de violencia. Por ello reiteramos que la enseñanza de género es una importante herramienta para la educación de niñas, niños y adolescentes, toda vez que genera un ambiente propicio al respeto y a la aceptación de la diversidad y contribuye en la construcción de una sociedad basada en la igualdad y la no discriminación, libre de todas formas de violencia e intolerancia. En el informe sobre violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes de América Latina de 2019, la Comisión consideró crucial que los estados valoren e incluyan de manera prioritaria medidas de atención a niñas y adolescentes que han sido víctimas de matrimonio infantil, habitan en zonas rurales de muy escasos recursos económicos, pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados, como indígenas, afrodescendientes o pertenecientes a otras minorías étnicas, así como niñas y adolescentes LGTBIQ+, migrantes o refugiadas, en situación de calle, con alguna discapacidad o afectadas por el VIH. Al respecto, la Comisión ha recordado que los estados deben adoptar dichas medidas desde una perspectiva de interseccionalidad y de múltiples factores de vulnerabilidad y de discriminación. De manera particular, la Comisión ha tenido conocimiento de una incidencia importante de embarazos adolescentes debido a una iniciación sexual temprana y una falta de acceso a la información y educación sexual de calidad. Ante ello, resulta crucial recordar la importancia de implementar la educación sexual en el currículo educativo de niñez y adolescencia, con informaciones imparciales, accesibles y de manera progresiva según la edad y el nivel educativo. La educación sexual objetiva impulsa el empoderamiento de las niñas y adolescentes a tener conocimiento del contenido de sus derechos sexuales y reproductivos. Los programas educativos con perspectiva de géneros y de diversidad sexual son indispensables para erradicar los estereotipos negativos, para combatir la discriminación basada en género que siguen enfrentando las mujeres y las niñas y para proteger los derechos de todas las personas. Quiero también recordar a la querida comisionada Flavia Piovesan, titular de la Relatoría LGTBI de la Comisión. Ella siempre nos invita a reconocer los problemas y desafíos en materia de derechos humanos que ella llama las sombras, pero también las luces de oportunidad que nos deben orientar hacia la construcción de un mundo más igualitario. Por ello quiero finalizar destacando las luces que las experiencias que hoy nos comparten desde Canadá, Estados Unidos, Argentina y Costa Rica representan para nuestra lucha por los derechos humanos y la igualdad sin discriminación por orientación sexual. Felicitando todo el esfuerzo, resistencia y resiliencia que sus proyectos demuestran, quiero también recordar un informe que trae buenas luces a este debate. El informe Avances hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+, en el que detallamos una serie de medidas favorables para la garantía efectiva de los derechos de las personas LGTBIQ+, incluyendo niñas y adolescentes. Muchas de estas medidas se continúan adoptando a lo largo de la región, por lo que saludamos y agradecemos este tipo de espacios para que la sociedad interamericana en su conjunto pueda reflexionar sobre las mejores prácticas y los desafíos que aún permanecen. Merci beaucoup. Thank you. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. We can close this panel. I would like to thank again all the panelists, all the participants, and once again, thank you to the core group, the LGBTI core group of the OAS, and in particular, the mission of Canada before the Organization of American States and Ambassador Assad. Thank you very much, and happy Pride, everybody. Have a good day. Gracias. Bye-bye. Happy Pride. Bye.